Es real. Se siente a veces como una corriente que viene del cielo y te traspasa. No es corriente, pero se siente como una corriente. No es fuego, pero se siente como fuego. Recuerdo hace un tiempo me invitaron a predicar a una iglesia y antes de dar el entrenamiento al liderazgo, el pastor me dijo, ora por el liderazgo. Entonces hicimos un círculo y había sillas y nos sentamos y nos tomamos de las manos, algo similar a lo que acabamos de hacer, pero sentados, porque habíamos estado parados con el liderazgo. Y comencé a orar, una oración muy sencilla como la que acabamos de hacer. Gracias, papá, por estar en este momento con estos líderes. Los bendigo, Señor, y que tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Y cuando dije eso, la persona que estaba a mi lado, literal, fue una de las primeras experiencias que tuvimos con lo sobrenatural. Literal, como que un rayo cayó del cielo, traspasó el techo, cayó sobre la persona que yo tenía al lado. Cuando yo dije, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, caiga, tome el control. En ese momento fue tanta la corriente, literalmente como si hubiese tomado un cable de alta tensión, que la persona que estaba a mi lado estaba sentada, se levantó, literalmente se levantó. Yo tuve que abrir los ojos porque se levantó, o sea, levitó, literalmente se levantó del impacto de la energía del poder de Dios y cayó otra vez. Todos los que estábamos alrededor tuvimos que abrir los ojos porque la corriente era una corriente algo similar a corriente eléctrica. A todos se pasó. Y ya no dijimos nada. Todos estábamos así, asombrados. No sabía yo que esa persona que se había levantado de la silla por el impacto sobrenatural y que nos electrificó a todos, no sabía que esa persona iba a ser operada al siguiente día, porque tenía muchas piedras en sus riñones. No sabía yo. El asunto es que esa persona, tan luego yo terminamos de orar, esa persona salió inmediatamente, se fue corriendo. No supe a dónde hasta el siguiente día, que la persona vino y habló conmigo. Dice, pastor, quiero platicarle lo que me pasó. Lo que pasó ayer, cuando usted dijo, nos tomó de las manos a todos y usted estaba orando por nosotros, y usted mencionó que el Espíritu Santo cayera sobre nosotros con poder. Dice, yo sentí unas ganas de ir al baño, por eso salí corriendo. Y cuando salí corriendo, dice, a propósito, yo iba a ser operado hoy. Estaba programado para una operación por las piedras, tantas piedras en el riñón que ya no aguantaba. Y el médico me dijo, tenemos que operar. Entonces dice, cuando usted oró por nosotros, salí corriendo porque sentí unas ganas de ir al baño. Y cuando fui al migitorio, comencé a orinar y salieron proyectiles. Y yo me asusté porque golpeaban el migitorio y se desmoronaban. Pero lo más asombroso es que salieron sin dolor. Y en ese momento yo supe que Dios me había sanado. Tuve que ir al hospital. Me dijo, tuve que ir al hospital. Tuve que ir al hospital tan solo para decirle al médico que había sido sanado. Y el médico incrédulo, o mejor dicho, el especialista, me dijo, ¿Cómo que ya sanaste? Tú tienes un montón de piedras. Te vamos a sacar radiografías y te voy a comprobar que te voy a operar.
Le sacaron las radiografías, sus riñones limpios, no había ninguna piedra. Te digo algo, le digo algo, no hay nada más real y más poderoso que el Espíritu Santo. Así es que la próxima vez que usted ore, usted está declarando una bendición de lo más poderoso sobre el universo. Sé lleno del Espíritu Santo. Y si no hay nadie por quien orar, ponte tú la mano y la otra levanta y digas: Padre, lléname con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede crear algo nuevo o puede deshacer algo nocivo. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, gracias. Gracias, damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en las redes sociales y que nos invitan a entrar a su casa, a esa intimidad hermosa, para poder tener un tiempo con la palabra y un tiempo con el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es vida y es Espíritu Santo. Fue lo que dijo nuestro Señor. Y yo agradezco de verdad mucho a todos los papás que fueron a dejar a sus niños a iglesia infantil. De verdad se los agradezco y les voy a decir por qué. No saben, primero muchos padres no saben que mi esposa, como pastora de la iglesia, pero su especialidad de mi esposa es entrenar a maestros de iglesia infantil. Mi esposa tiene una cualidad increíblemente maravillosa y es de amar a los niños. Entonces mi esposa pasa mucho tiempo entrenando a los maestros, de tal manera que cuando los maestros vienen el día domingo, vienen súper entrenados, preparados, con juegos, con material didáctico, algo maravilloso. Y si usted trae a sus niños aquí, usted les está haciendo perder una bendición muy grande. Por eso yo agradezco a todos los papás que están yendo a dejar a sus niños. No entre con sus niños aquí. Les voy a decir lo que va a pasar. Sus niños no van a agarrar la onda, porque la palabra está preparada para un auditorio adulto, pero la palabra que se da en iglesia infantil está preparada para niños. Entonces, mire, ya comencé a escuchar algo. Entonces, ¿qué va a provocar usted? Si usted mete a sus niños, y no me estoy refiriendo a los bebés son los que menos problemas tenemos acá, porque ellos se duermen, les da su biberón, su pechito y se duermen. El problema es con los niños que deben de estar allá en iglesia infantil. Si usted los mete, ese es el problema que vamos a tener. ¿Sabe qué van a hacer? No van a poner atención a lo que yo voy a decir, pero sí van a quitar la atención y sí van a frustrar que la palabra no llegue a los demás, porque van a interrumpir mucho. Entonces, primeramente yo le doy un aplauso a aquellos papás que dicen: ok, yo quiero que mi niño sea bendecido, lo voy a llevar a la iglesia infantil. Y si usted tiene a sus niños aquí, por el amor de Dios, llévelo, porque usted quiere que su niño sea bendecido, bendecida. Algunos padres dicen: ay, es que mi hijo no quiere, mi niñita no quiere. ¿Y desde cuándo usted obedece a sus hijos? O sea, explíqueme por favor, ¿desde cuándo usted obedece a sus hijos? O sea, medio que usted de plano tiene que tener una liberada completamente. Hay un demonio ahí que le está estorbando y va a robarle un legado a su hijo. ¿Sí? Me explico. Entonces yo bendigo a todos los padres que de una manera, pero así, llegan a la iglesia y lo primero que hacen es pasar a dejar a sus niños a iglesia infantil. De verdad, apóyenme. Sí, mire, estoy diciendo y otros están entrando con sus niños. Bueno, quiera Dios que entiendan que si su hijo ya camina, hay una clase allá en iglesia infantil para ellos. No les robe la bendición. ¿Sí? Ahora, si los va a tener acá, pues téngalos quietecitos. Amén. Si los va a tener acá, téngalos quietecitos. Muy bien. Ahora sí, entramos de lleno a la palabra. Estamos hablando. Quiero cerrar
quiero cerrar el tema del legado. He venido hablando de la importancia tan poderosa que es dejar un legado a nuestros hijos. Y hemos tomado un texto lema, son dos textos lemas. Generalmente los hemos leído cada domingo. Voy a leer solamente uno para que podamos entender el poder de un legado. Y quiero comparar ahora la importancia de dejar un legado con otras prioridades por las cuales Dios nos ha dejado en este mundo, y que muchas veces nosotros no le damos tanto la importancia al legado como una de las prioridades más grandes por las cuales Dios le ha traído a este mundo. Dios te ha mandado a nacer y a vivir a la tierra con propósitos divinos y eternos, planeados por Él desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Efesios 1:4. El apóstol Pablo nos dice: según nos escogió en Él. Qué hermoso. Fuiste escogido en Él, o sea, en Cristo. Fuiste escogido en Él, según nos escogió en Él. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes de la fundación de qué? Del mundo. El Señor te conoció, el Señor te apartó y el Señor te predestinó. ¿Con qué propósito? Hay propósitos que son la base y el fundamento de esta vida y de la otra, y que muchos cristianos ignoran. Tenemos nosotros que aprender a diferenciar los propósitos divinos por los cuales Dios nos ha traído en este tiempo de la historia en un determinado lugar geográfico y a nacer en una determinada familia. Tú te has de preguntar, bueno, ¿y por qué nací en Tehuacán? ¿O por qué nací en una de las comunidades de alrededor? ¿Por qué nací en este tiempo de la historia? ¿Por qué no nací cuando vino Cristo? ¿Por qué nací en esta familia? Porque todo tiene un diseño y un propósito divino de parte de Dios. Amén. Diga conmigo: Dios jamás se equivoca. La escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, Dios siempre va a tener la razón. Amén. Ay, Señor, pero ¿por qué me hiciste nacer en esta familia? Me hubieras hecho nacer en la familia de Carlos Slim. Hubiera yo nacido en la familia del dueño de Televisa o de TV Azteca. Mira, Dios tiene un propósito divino. Él no se equivoca. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar de los propósitos terrenales y de los propósitos divinos. Es un gravísimo error. Diga: gravísimo error. Es un gravísimo error pensar que fuimos diseñados por Dios para cumplir con una agenda mundana y terrenal. Y escúcheme bien, hay muchos cristianos que se olvidan de los propósitos divinos por los cuales fueron planeados anticipadamente por Dios y comienzan a enfocarse en un propósito solamente terrenal. Ejemplo: hay personas que creen que lo máximo para sus hijos, y estoy hablando de los padres, que lo máximo para sus hijos es darles un buen colegio, darles una buena universidad, que saquen su licenciatura, que saquen una maestría o que quizás alcancen algunos un doctorado. Para algunos padres esto es lo máximo. No está mal, es importante, es correcto, está bien, pero no es lo más importante.
¿Por qué? Porque los propósitos divinos son aquellas cosas que nosotros hacemos que tienen validez en esta vida y tienen validez en la otra vida. Lo que nada más tiene validez en esta vida caduca. Por eso el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, tomando un ejemplo, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercitarse en la piedad, ejercitarse en el ejercicio espiritual, válgame la redundancia, el poder entrenarse en el ejercicio divino, tiene poder, tiene facultad en esta vida y en la venidera. O sea, nosotros tenemos, amada iglesia, papás, hijos, tenemos nosotros que entender que sí es cierto, hay propósitos humanos, hay propósitos terrenales, no son malos, son buenos, pero no es lo más no es lo más valioso, no es lo más importante y no es lo que trasciende a la eternidad. Para otros el propósito principal es tener un buen trabajo. Tengo que conseguir un buen trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues para comprar una casa, para comprar un vehículo. ¿Es malo? No. Es bueno, pero no es lo más importante. Para otros quizás se les da la gracia, ¿verdad?, de hacer negocios, hacer dinero, abrir esta empresa, abrir la otra, y se entregan de lleno, su vida la desgastan haciendo negocios. ¿Es malo? No, pero no es lo más importante. Entonces yo quisiera en este momento que entendiéramos el poder de un legado, comparándolo con aquellas otras cosas que son muy valiosas, que trascienden la eternidad. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las cosas o de los propósitos divinos y eternos para los cuales Dios te apartó y te diseñó y te mandó a vivir y a nacer en este mundo? ¿Cuáles son esos propósitos divinos? Yo te voy a dar te voy a dar 4, porque el cuarto es el legado. Pero yo solamente quiero abrirte en mi propósito con el mensaje de la palabra. Es que yo quiero abrirte el panorama. ¿Y cómo es que un legado espiritual es tan importante como esos otros propósitos divinos y eternos por los cuales Dios te mandó a este mundo? Porque la pregunta que todo el mundo se hace: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Con qué propósito Dios me trajo aquí en la tierra? Bueno, ahí te va. Número 1, ¿están listos? Número 1, el primer propósito por el cual Dios te trajo aquí en la tierra es para tener un encuentro personal con Jesucristo. Escúchame bien, porque esto, si no partimos de aquí, no hay nada. O sea, si nosotros no entendemos que uno de los propósitos principales por el cual Dios te trajo a este mundo es para que tú te encuentres, tengas un encuentro de arrepentimiento, de salvación con el dador de la vida, que se llama Jesucristo. Mira, si no tenemos un encuentro con Jesucristo, jamás podremos accesar a la eternidad. ¿Qué es lo que te da tu boleto? Vamos a llamarle así, tu boleto, para que usted y yo podamos accesar a la eternidad, accesar a los pactos, accesar a esa vida eterna, accesar a esa dimensión de lo sobrenatural. ¿Qué es lo que te da ese boleto? Diga conmigo: Jesucristo. Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios 1:5. Ahí en la pantalla lo van a leer. Mira la importancia de tener un encuentro con Jesucristo. Dice la palabra, Efesios 1:5, el apóstol Pablo dice: en amor. Porque todo Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? En amor. Porque Dios es amor. Dice: en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado significa planeado
planeado anticipadamente. Dios te planeó anticipadamente. ¿Para qué te planeó anticipadamente? Para que aquí en la tierra tú buscases tener un encuentro con Jesús. Y mira lo que dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí está el punto de encuentro entre tú y la eternidad. Aquí está el punto de encuentro entre tú y lo divino. Aquí está el punto de encuentro entre tú y esa sabiduría que viene del cielo, Jesucristo. Y ahí comenzamos. Ahí comenzamos a caminar a través de Jesucristo. Comenzamos a accesar a ese mundo maravilloso que es el mundo espiritual de luz, que es lo divino, que es lo sobrenatural. A través de Jesucristo comenzamos a accesar a lo eterno. Quitamos nuestra mirada de lo temporal y nos comenzamos a enfocar en lo eterno. El que no tiene su mirada en Jesucristo tan solo se va a enfocar en ¿qué? En lo terrenal. Y va a pensar que lo único que vale la pena es lo terrenal. Pero no es así. Entonces el primer propósito divino, ¿cuál es? Que tú tengas un encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. El segundo propósito por el cual Dios te mandó a este mundo es para que seas transformado a la imagen de Cristo. Mira, todo es secuencial. Todo es un orden divino. Primero conoces a Cristo, amén. ¿Cómo se le llama eso? ¿Nuevo qué? Nuevo nacimiento. Se le llama también la conversión. Conversión, tú ibas camino al infierno, pero te arrepentiste. Significa conversión. Cambio de dirección. Ibas con dirección al infierno, conociste a Cristo, diste una conversión y ahora vas camino a la vida eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espero que todos los que estén aquí vayan en esa dirección. Muy bien, entonces en el momento, muy bien, ya conociste a Cristo, naciste de nuevo. Dice la palabra, bueno, ahora la chamba, ya naciste de nuevo. Ahora la chamba es, como acabas de nacer en Cristo, hay una nueva criatura, hay una nueva naturaleza divina dentro de ti. Hay un nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora ya eres una nueva criatura divina, celestial. Hay divinidad dentro de ti. Pero ahora ¿qué hay que hacer? Pues como hay una naturaleza animal, mundana, terrenal, carnal, dice Dios, ahora tu chamba es que lo que hay adentro, que es la naturaleza divina, vayas dejando que esa naturaleza divina te vaya transformando tu mente, tu pensamiento, tus emociones, tus palabras, tus actitudes, tus acciones, las vayan transformando a la imagen de Cristo. ¿Para qué? O sea, ¿por qué uno de los propósitos principales por el cual Dios te trajo a este mundo es para que seas semejante a Cristo, igualito a Cristo? ¿Por qué? Para que todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver a Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, que no tuvieron la oportunidad de oír las palabras de Jesús, que no tuvieron oportunidad de ver los milagros de Jesús, de tocarlo, de palparlo, ahora tengan la oportunidad de ver a Jesús a través de ti. Que el mundo ahora pueda ver a Jesús y conocer a Jesús y palpar a Jesús a través de tu vida, de tu palabra, de tus acciones, de tus actitudes. No sé si me estoy explicando. Y entonces
aunque mucha gente no tuvo la oportunidad de nacer hace más de 2000 años y estar en Jerusalén y que nunca vio a Cristo, pero ahora la gente que no tiene a Cristo puede ver a Cristo a través de sus discípulos que se están transformando a la imagen de Él. ¿Me explico? Ok, vamos a entenderlo. Romanos 8:29. Mire lo que dice la palabra. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, o sea, antes de la fundación del mundo, el Señor te conoció, dice, también los predestinó. O sea, te conoció, te apartó, te planeó, te proyectó. Eso es predestinar. Planeado por anticipado. Dice, también los predestinó para que fuesen ¿qué? Para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora nuestro propósito, o uno de nuestros propósitos prioritarios, es que cada día, cada semana, cada mes, cada año, seas más semejante ¿a quién? A Cristo Jesús. Levanta tu mano y di conmigo: más de ti y menos de mí. O como dijo Juan el Bautista, di conmigo, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mi vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos el famoso discipulado bíblico. Invitamos a las personas, tan luego lleguen aquí a la iglesia, búscate una red, búscate una célula. ¿Por qué? Porque es donde nosotros, a través de los mentores de esta preciosa iglesia, los maestros, los mentores de discipulado, tomamos a las personas y les damos ese entrenamiento que se llama discipulado, para que la imagen de Cristo se vaya impregnando más y más de ti, de tu vida, de tu mente, de tus emociones. Y que cuando la gente vea a los discípulos de Cristo, vea cristitos caminando, cristitos entrando al mercado, cristitos subiéndose a la combi, cristitos caminando por la calle. O sea, las personas de hoy tienen la esperanza y la oportunidad de ver a Cristo a través de tu vida. Y tenemos que entender eso. Por esa razón esta iglesia, IBB Mi Casa, es una iglesia discipuladora. Y los metemos al proceso. Y el proceso a veces duele, el proceso a veces raspa, el proceso se lleva tiempo. Pero dice la palabra de Dios: el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Así es que yo te animo, digo, y aprovecho el mensaje para decirte, mi amado hermano, tú que no tienes una red, tú que no tienes una célula, usted que no tiene un mentor, por el amor de Dios, entienda que solamente es a través de la palabra y del Espíritu Santo que usted puede ser transformado a la imagen de Cristo. A veces la gente piensa que todos los que vienen a la iglesia son unos santos. Y yo he escuchado a personas de verdad tienen una herejía, o mejor dicho, el diablo les ha metido una herejía, y dicen: bueno, pero es que yo no voy a tal iglesia porque ahí va tal persona, y hablan tanto mal de esa persona. Dice: por eso yo no voy a esa iglesia. Pues si aquí es una iglesia de gente que viene rota, que viene destruida, que viene tirada, que viene, hermano, quebrada. ¿Para qué? Para que sea sanada, liberada, reconstruida y comience a la imagen de Cristo a encarnarse en esa persona. Somos una iglesia, pero no somos una iglesia de gente perfecta. Somos iglesia de discípulos que están creciendo y transformándose cada día, su mente, su corazón, su voluntad, a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo.
Por eso yo te pido, amado hermano, hermanas, que si tú dejaste tu discipulado, retornes otra vez. Retornes otra vez, porque si no, mi amado hermano, tú no dejas que la palabra obre en ti, no dejas que el Espíritu Santo obre en ti, no tienes un mentor, no tienes una cobertura. Créeme que te vas a parecer a todo menos a Cristo. Amén. Ok, tercer propósito. Una vez que ya conociste a Cristo, una vez que te estás conformando a la imagen de Cristo, tercer propósito. El tercer propósito para lo cual Dios te trajo aquí a este mundo es para que tú le sirvas. Para que usted y yo le sirvamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Le sirvamos a Dios. Por eso Dios te equipó. De verdad, en el momento en que Cristo entró a tu vida, el Espíritu Santo te equipó con talentos, con dones espirituales, y por esa razón Dios, al equiparte, te dio un llamamiento. La Biblia dice que tienes un llamamiento santo y que ese llamamiento es irrevocable. Nosotros tenemos un eslogan: si eres cristiano, no, primeramente, si eres salvo, o sea, si ya recibiste a Cristo, si eres salvo, tienes un llamamiento. Porque hay una herejía en las iglesias evangélicas. Ay, hermano, sí, yo voy a la iglesia, soy cristiano, pero yo no soy llamado a servirle a Dios, solamente los pastores. Ahora, ¿quién dijo eso? El diablo. Ah, no, hermano, yo sí vengo a la iglesia, amo a Dios, pero yo no tengo el don de servirle. ¿Cómo vas a creer eso? Si tú eres salvo, tienes un llamamiento. Si tienes un llamamiento, tienes un ministerio. Si tienes un ministerio, eres siervo de Jesucristo. Y si eres siervo de Jesucristo, le vamos a rendir cuentas. A ver, ¿cuántos salvos hay aquí? ¿Y los demás se van a ir al infierno, qué? No, digo, y mire nada más la actitud de tantos cristinos. Así, o sea, hasta están orgullosos. No, yo no soy cristiano, hermano, yo soy cristino y me voy a ir al infierno, amén, gloria a Dios. ¿Cómo? A ver, ¿cuántos salvos hay aquí? De verdad que tú dices, pastor, yo he tenido encuentro con Cristo. Sí, ahora sí levantaron la mano. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos equipó con talentos, con dones, nos equipó con llamamiento, con ministerio, de tal manera que para eso Dios te trajo aquí, para que tú le sirvas. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Cristo dijo: los obreros son pocos. El trabajo en el ministerio, en la viña del Señor, es mucho. La mies es mucha. Las almas que hay que recoger, que hay que cosechar para el reino, las almas que hay que llevar a los pies de Cristo, dice la Biblia, son muchas, pero los obreros son pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque muchos cristianos no han entendido. Piensan que servir a Dios es venir a la iglesia. No, mi amado, los domingos tú vienes para que te sirvan. ¿Sabes a qué vienen? ¿Sabes a qué vienen los domingos? A ser lleno de la palabra, a ser entrenado, capacitado, para que tú salgas y seas un siervo de Dios allá en la calle, allá en tu negocio, allá en el trabajo, allá en la combi. Le sirvas a Dios hablando de Cristo, predicando a Cristo y a este crucificado. Hay mucho trabajo. La iglesia de Cristo tiene que ser edificada. El reino de Cristo tiene que ser establecido. Las almas tienen que ser salvas. Y los recién convertidos tienen que ser perfeccionados a la imagen de Cristo, preparados para que sirvan a Dios. Hay mucho trabajo.
Mire lo que dijo el Señor a Satanás. Cristo se lo dijo a Satanás en Mateo capítulo 4 versículo 10. Cristo le dice al diablo, entonces Jesús, dice la palabra, Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Sabes, si tú no le estás sirviendo a Dios, tú tienes que decir este versículo, vete Satanás de mi vida. Vete Satanás. Te voy a decir una cosa, no hay puntos medios. O tú le sirves a Dios o tú le sirves a los demonios. Porque algunos dicen, pastor, no le sirvo a Dios, pero no hago maldades, no hago algo, no he matado, no he asesinado, no soy gay. Perdón, se me salió. O sea, escúcheme. Pecado no solamente es hacer cosas malas. Santiago lo dijo muy claro. Y el que sabe hacer ¿qué? Lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Estás en pecado. Y una de las cosas que el diablo no quiere que tú hagas es que no le sirvas a Dios. Eres un buen religioso, no dices malas palabras, pero no le sirves a Dios. No golpeas a tu esposa, pero no le sirves a Dios. No te vas ahí a los antros, pero no le sirves a Dios. Pastor, yo soy buena persona, pero si no le sirves a Dios, estás tronado. No importa que seas bien moralista, no importa que seas bien religioso. Cristo le dijo a los religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Nadie dijo amén. Y hace rato ni levantaron la mano, no se hagan. Servir a Dios es uno de los propósitos fundamentales por los cuales Dios te trajo aquí. Tu vida se está desgastando, tu vida te la vas a acabar. Y les digo algo, amada iglesia, la mayoría de cristianos se está acabando su vida, se está desgastando su vida en cosas de este mundo, en cosas terrenales que jamás van a trascender la eternidad. Pero de todos modos se la están gastando. Te voy a decir una cosa, si tu vida se va a gastar, que se gaste en algo bueno. Si tú te vas a hacer viejito, hazte viejito en algo que vale la pena, que tiene recompensa en esta vida y en la otra también. Comienza a servir a Dios. Por eso es bien importante que tú busques una red. Busca una red, la que tú quieras. Busca una célula, la que tú gustes. Y después habla con el asesor o con el que está al frente de la célula. Dile, yo quiero ser discipulado porque quiero servir a Dios. Y te ponen tu chalequito y comienzas a servir a Dios. Es bien hermoso servirle a Dios. Es la satisfacción más hermosa y más transformadora para alguien que ha aprendido a hacer el propósito por el cual Dios le trajo a este mundo. Mira lo que dijo, voy a terminar el texto. Entonces Jesús le dijo al diablo, vete Satanás. Porque ¿qué quería el diablo? ¿Qué le propuso el diablo a Jesús? Todo esto te voy a dar. Y es lo mismo que el diablo, el mundo, le dice a los cristianos: todo esto te daré. ¿Si qué? ¿Si postrado qué? No hay puntos medios. O le sirves a Dios o le sirves a los demonios. O estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno de demonios. Ve a tu hermano, velo, ve cómo le brillan los ojos, tú me dirás. Vele la cara, ya se le está transformando la cara. Muchos no creen en eso, pero es real. Escrito está: vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás.
y a Él única y exclusivamente. A Él únicamente, exclusivamente le vas a servir. A Él le vas a servir. Tu vida, los talentos, los dones, las capacidades natas, innatas que tengas, tu empresa, el estatus financiero, tu familia, tus hijos, todo lo que tienes, sírvelo a Dios. Ríndelo a Dios y sírvele a Dios. Para eso estamos acá, amados. Para eso Dios nos trajo a esta vida. Y el cuarto propósito, y aquí está donde yo voy a cerrar. Yo quiero que entiendas, hay más propósitos. Por ejemplo, dice el Efesios, el apóstol Pablo dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y hay más propósitos eternos, divinos, que impactan este mundo y van a impactar allá arriba también. Pero nada más te quiero tocar el último. El cuarto propósito por el cual Dios te trajo a este mundo es para que usted y yo dejemos un legado poderoso, un legado espiritual, de virtud, de sabiduría, de enseñanza, de riqueza espiritual, para que tus futuras generaciones de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos conozcan a Dios, amen a Dios y sirvan a Dios. Amado, di conmigo, los legados están a la altura de los propósitos divinos y eternos. Si yo no trabajo en un legado, dígalo conmigo, si yo no trabajo en un legado para mis futuras generaciones, mi vida en la tierra no sirvió de nada. Esto es muy poderoso. Es muy importante. Dejar un legado para nuestra descendencia es algo muy poderoso, porque los legados trascienden esta vida e impactan la eternidad. La persona que camina por esta vida y no entiende por qué Dios lo trajo acá y no deja un legado, le digo algo, va a afectar en esta vida y va a afectar en la eternidad también. Muchos hijos, muchos nietos, bisnietos, tataranietos jamás conocerán a Dios, jamás buscarán a Dios, jamás temerán a Dios y mucho menos le servirán, sino que se perderán para siempre. Descendencias completas, escúchame bien, no te estoy hablando de un hijo, de una hija, te estoy hablando de descendencias completas. Se están yendo al infierno y pasarán la eternidad. Sí, van a vivir una eternidad separados de Dios, sin Cristo, sin Espíritu Santo, sin esperanza, condenados eternamente a las llamas de fuego. ¿Por qué? Porque no hubo unos padres que rompieron con esa generación, con esa maldición generacional. Sabes, te comento algo. Mi padre, Nicolás Romero de los Santos, ya estaba predestinado hasta en el apellido, Nicolás Romero de los Santos. Bueno, mi padre fue el primer cristiano de toda su descendencia atrás. Mi abuelita era muy pagana, mi abuelito también. Mi papá me comenta: hijo, cuando yo me convertí a Cristo, me apedreaban. Mi papá me dijo que me iba a desheredar completamente si yo continuaba en el camino, en el nuevo camino de nuestro Señor. Dice mi papá: sufrí mucho, hijo, pero retuve mi fe, conservé mi fe. Y mi papá fue el primer convertido de todas sus generaciones atrás.
Y por causa de que mi papá y luego mi mamá se convierten al Señor Jesucristo, como resultado somos 7, uno partió con el Señor, quedamos 6, 4 hombres y 2 mujeres. Y le digo algo, ¿cómo es cuando alguien se atreve a romper las maldiciones generacionales? Que alguien dice: yo voy a romper con la maldición generacional que han arrastrado todas mis generaciones anteriores. Y como resultado de eso, los 6 hijos le servimos a Dios. Todos le servimos a Dios. Y nuestros hijos, mi hermano el mayor tiene una hija que estudió médico veterinario, porque él es médico veterinario, y le sirve a Dios. Una hija que es especialista, es médico especialista, con su esposo, que por ella se convierte a Cristo, ese es médico especialista también, y le sirven a Dios. Mis 2 sobrinos varones, Oliver y Efraín, fueron a estudiar a México música, se especializaron, sacaron 2 carreras en especialidad musical y le sirven a Dios. Digo, yo me pongo a pensar, ¿cómo es que si te cae el 20 a ti y que tú entiendes que uno de los propósitos principales por los cuales Dios te ha traído a este mundo es para que tú, mi amado hermano, trabajes en un legado que rompa las maldiciones que han arrastrado todos tus antepasados y comience una generación bendecida, comience una generación ungida, con propósitos, con un destino profético eterno? Hace poco hablé con mi hermano y le dije: oye, ¿cómo está Oliver? ¿Cómo está Efraín? Dice: sirviendo a Dios, están en Cuba. Digo: ¿cómo que están en Cuba? Sí, se fueron a apoyar a los pastores a Cuba, a darles entrenamiento, capacitación. Y hace poco me dijeron que estaban en Europa. Yo dije: wow, estos chamacos andan sirviendo a Dios, amando a Dios como locos. ¿Por qué? Porque dejar un legado para tus hijos y para los hijos de tus hijos les va a cambiar la vida, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Ahora, escúchame, porque yo quiero llevarte de esto a una reflexión. ¿Qué pasa cuando los papás no les importa mucho dejar un legado espiritual? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo te voy a llevar a la palabra y te voy a llevar a un tiempo en la historia del pueblo de Israel donde se perdió el legado. Josué capítulo 2 versículos 7 al 8 y Josué capítulo 2 versículo 10 al 11. Pon mucha atención, porque yo quiero que tú puedas ver lo que va a pasar a tu descendencia. Quizás tú ya no alcances a ver quizás a tus tataranietos, quizás no los alcances a ver, quizás a lo mejor a tus bisnietos, pero a lo más vemos hijos, nietos y a lo más bisnietos. Pero yo te quiero dar un panorama de lo que va a pasar si tú no entiendes que el propósito principal por lo cual Dios te ha puesto aquí en la tierra es para que tú trabajes en un poderoso legado para tus futuras generaciones. Mira lo que dice la palabra. Josué. No es la cita. Dice: y el pueblo había servido a Jehová. Búsquemelo, producción. Y el pueblo, dice la Biblia, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Yo quiero que entiendan algo.
cuando hay un legado, los hijos, nietos, bisnietos van a servir a Dios, van a buscar a Dios, van a amar a Dios, van a temer a Dios. Y es lo que dice Josué. No sé si ya me lo encontró producción. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Perdón, Jueces 2:7. Pues es lo que es Jueces. Gracias. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. ¿Por qué el pueblo de Dios había servido a Jehová? Porque había un hombre que estaba trabajando en un legado. Y mientras Josué vivió, ¿saben cuánto tiempo vivió Josué? Vivió más de 100 años. O sea que por 100 años los niños que crecían y se convertían en jóvenes y en adultos estaban buscando, amando y sirviendo ¿a quién? A Jehová. Por eso la escritura remarca: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. ¿Y todo el tiempo de quién? O sea, Josué hizo discípulos. Y entonces los ancianos, los discípulos de Josué, también continuaron con ese legado. Sigue diciendo la palabra: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. ¿Qué pasó? Pero murió ¿quién? Murió Josué, hijo de Nun, siendo siervo de Jehová. ¿Siendo de cuánto? Siendo de 110 años. Ahí te va. Si tú estás trabajando en un legado, Dios va a estirar tus días, tus meses y tus años. Otra vez, si tú estás trabajando en un legado, Dios te va a estirar. Josué vivió 110 años. Versículo que sigue, versículo 10. Dice: y toda aquella generación, escúcheme bien, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La de los ancianos. O sea, murió Josué, pero quedaron sus discípulos. Y sus discípulos siguieron trabajando en ese legado espiritual. Y la nación de Israel amaba a Dios, buscaba a Dios, servía a Dios. Pero ¿qué pasó? Murieron también esa generación de ancianos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y aquí viene algo desastroso. Aquí viene algo lamentable. Aquí viene algo triste, algo que le duele profundamente en el corazón de Dios. Y dice la palabra: y se levantó después de ellos. ¿Qué se levantó? Otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía la obra que él había hecho por Israel, no conocían los milagros, no conocían las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Eran completamente ignorantes. La frase "no conocían a Jehová" significa que era una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes impíos. Ahora, escúchame bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Josué trabajó en un legado. Josué consolidó un legado. Josué afianzó un legado. Y como una estafeta, agarró el palito de la estafeta y lo pasó a los demás, a sus discípulos. Pero en esa carrera de relevos, alguien no tomó bien firme la estafeta. Hubo un eslabón frágil, hubo un eslabón muy débil, que
que no fue mentoreado, un hijo, una hija que no fue mentoreada por sus mentores, por sus padres, no fue afianzado en la palabra, no fue consolidado en la palabra, no fue discipulado en el conocimiento de Dios, y ese eslabón era de doble ánimo, tomaba las cosas a la ligera. ¿Por qué? Porque su padre le decía: hijo, haz lo que quieras. Ay, papá, no tengo ganas de ir a la iglesia. No te preocupes, quédate en casa. Ay, bendito Dios. Ojalá y los padres en este momento le estén diciendo a Dios: Padre, perdóname. Para que un legado siga fluyendo por todas las generaciones, tiene que ser afianzado, tiene que ser consolidado. Cada vez que tú le dices a tu hijo: hijo, ¿ya leíste la Biblia? No, pues te me pones a leer la Biblia. No quiero. Tú dile: ¿cómo de que no, papá? Y tú aparentemente lo estás forzando a leer la Biblia. ¿Tú forzas a tu hijo a pecar? Yo te pregunto, ¿tú forzas a tu hijo a pecar? No, él lo hace solito. ¿Y por qué? Si tú no lo forzas a pecar y él se esfuerza en pecar, porque también para eso hay que esforzarse. ¿Por qué no los forzas al bien? ¿Por qué no los consolida? No quiero ir a la iglesia. Pues a mí me vale, pero mientras tú vivas en esta casa, tú vas conmigo a la iglesia. Es que papá, no me quiero discipular, ya me lo sé todo. A mí me vale, tú te vas a tu clase de discipulado. Yo sé que no les está gustando a muchos papás. Pastor, está atentando contra los derechos humanos. ¿Qué carajo me importan los derechos humanos? A mí lo que me importan los derechos divinos de mi Padre. Ahora, los niños rebeldes tienen derechos humanos. Se le dicen a su papá: si tú me pegas, llama al 911. Ahora todos tienen derechos humanos. Si tú le dices a un niño: eres niño, no, te voy a denunciar porque yo me siento mujer. Hasta el diablo tiene los derechos humanos. ¿Qué te importa? Lo que tú tienes que trabajar es en afianzar, en consolidar, en meterles el legado por los ojos, por los oídos, por los poros de la piel, hasta que penetren los huesos y se encarne un legado en tus hijos, en tus nietos. Pero hubo alguien que tomó a la ligera, alguien que era opcional. Si quiero leo la Biblia, si no, si quiero oro, si no, si quiero disipularme bien, si no hay problema, no me disipulo, no pasa nada. Un eslabón. Papá, hay un hijo con el cual tú estás luchando. No te canses de luchar. Porque si tú te cansas y dejas de exhortarle, dejas de aconsejarle y dejas de darle a veces su buen pao con la disciplina, es posible que ese eslabón te va a echar a perder tus generaciones. Hubo un eslabón que se cansó. Hubo un eslabón que no tomó la estafeta firmemente y se le cayó de las manos. Y ahí, en ese paréntesis donde dejó de haber enseñanza, dejó de haber discipulado, dejó de haber exhortación, dejó de haber imposición de manos, oración, en ese hueco, ¿sabe qué pasó? Ya no le dieron importancia a las cosas espirituales. Y dice la palabra de Dios en Jueces que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Y sabe qué fue lo triste? No tan solo no conocían a Dios,
Mire cuando una generación de hijos, de nietos, de bisnietos que no les importa a Dios, mire lo que van a hacer. Siguiente versículo, mire lo triste. Dice la Biblia: después los hijos de Israel hicieron ¿qué? ¿Hicieron qué? Hicieron lo malo. ¿Por qué hicieron lo malo? No tenían fe, no tenían principios, no conocían palabra, no tenían fundamento. ¿Me estoy explicando? Cuando un niño, un adolescente y un joven no tiene principios divinos de la palabra de Dios encarnados en su corazón, ¿con cuánta razón el salmista dijo en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, Señor, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Si un niño, un adolescente, un joven no conoce la palabra de Dios, no tendrá quien lo pare para hacer lo malo delante de Dios. Y te digo algo, su vida está contada, va a morir prematuramente. ¿Eso quieres para tu descendencia? Pero no solamente eso, mira lo que dice la palabra. Dice que no solamente los hijos de Israel hicieron lo malo, esa generación impía se deleitaba haciendo lo malo, sino también dice que sirvieron ¿a qué? Sirvieron a otros dioses. Usted dirá: bueno, a ver, pastor, ¿cómo yo puedo entender? Porque hay gente que dice: yo soy atea, yo con Dios nada. Y muchos piensan que por ser ateo, pues no se meten con el cuernudo. Pero eso no es cierto, porque Dios puso en nuestro espíritu una inclinación de buscar a Dios. Y si tú no encuentras al Dios vivo y verdadero, de todos modos vas a seguir buscando hasta que encuentres dioses falsos, te conviertes en un pagano, en un idólatra, que vas a adorar sin saberlo a los mismos demonios. Y esto es lo que hicieron los hijos de Israel. Oye, tus hijos ¿están adorando a Dios? No, pero adoran a los demonios. Esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo hoy con todos los movimientos que se están levantando de la nueva agenda mundial. Todo lo que está entrando a las escuelas, de que al niño ya no le puede decir nada. El niño puede decidir su sexo. El niño ya puede hacer lo que quiera. Se está levantando una nueva generación de niños, de adolescentes, de jóvenes que no conocen a Dios. No conocen al Dios vivo y verdadero, pero sí van a adorar a otros dioses. ¿Qué tengo que hacer como padre? Toma tu lugar. Dios te ha dado un lugar muy especial a ti, papá. Y si el papá no se pone las pilas, mamá, levántate y toma el lugar que Dios te da. Porque yo les digo una cosa penosa: a veces no es el papá el que dice a los hijos: vamos hijos, vámonos a la iglesia, arréglense, desayunen y vámonos a la iglesia, vámonos a la célula, vamos al discipulado. No es el padre, muchas de las veces es la madre. ¿Cuál es el papel que Dios te ha dado, esposo? Patriarca. Y si no te pones las pilas, la mujer se va a levantar y va a tomar el matriarcado, como lo tomó una mujer llamada Débora, como lo tomó una mujer llamada Loida, como lo tomó una mujer llamada Eunice. ¿Qué es un patriarca? Te voy a dar la definición de patriarca. Estoy terminando, no, por favor, pongan atención. Para dejar un legado espiritual en la vida de tus hijos, debes tomar el lugar que Dios te ha asignado en tu casa, en tu familia. Y ese lugar es el de patriarca. Y si el padre no quiere tomar este lugar, las mujeres se levantan y toman el lugar de matriarcado. ¿Qué significa la palabra patriarca o matriarca? Es el título que se le da a los hombres o a las mujeres que por su experiencia, sabiduría y autoridad espiritual logran edificar familias
y logran transferir un legado espiritual. Eso es un patriarca. Eso es una mujer matriarca. Mira lo que Dios dice del patriarca Abraham. Génesis 18, 19. Nos ponemos de pie todos, por favor. Génesis 18, 19. Aquí está la solución. Esta es la solución para que tu legado, ese propósito divino por el cual Dios te trajo aquí en la tierra, levantar generaciones, descendencias poderosas que amen a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios. Ese es uno de tus diseños por los cuales Dios te predestinó en este tiempo de la historia. Mira lo que hizo Abraham. Abraham, mira, ni tardo ni perezoso, tomó el lugar que Dios le asignó. Por eso a Abraham se le dice el padre Abraham o el patriarca Abraham. A Jacob, el patriarca Jacob. A Isaac, el patriarca Isaac. Ok, dice Dios de Abraham. Y ojalá eso mismo piense Dios de nosotros. Dice, porque yo sé, está hablando Dios en su palabra. Porque yo sé, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo por anticipadamente. Porque yo sé que Abraham, está hablando de Abraham, que Abraham mandará a sus hijos. ¿Qué palabra dice? Mandará. ¿Qué significa mandar? Va a ordenarles. Abraham no les va a dar opciones a sus hijos. No le va a decir a sus hijos: hijito, si quieres, si te gusta, si te sientes bien, entonces lee la Biblia, ve a la iglesia. Si gusta, si no, no te preocupes. No. Dios sabía que Abraham se iba a fajar los pantalones. Dios sabía que él iba a ordenar, iba a mandar, iba a ejercer autoridad. ¿Qué te falta, papá? ¿Qué te falta, mamá? Toma el lugar de autoridad que Dios te ha dado. Toma tu patriarcado, papá. Mamá, toma tu matriarcado. Yo sé que mandará. ¿A quién? ¿A quiénes? Pero no nada más a sus hijos. Dice, no nada más a sus hijos, sino a su casa después de sí. ¿Qué significa? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a toda su descendencia. Dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué les iba a mandar? ¿Qué les iba a ordenar? ¿Qué les iba a impregnar y sellar y marcar hasta los huesos? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, caminando en los principios de Dios y juicio. ¿Con qué propósito? Escúchame bien. ¿Sabes qué provoca el legado? ¿Sabes qué va a dejar? Por eso yo digo, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es un legado espiritual. Porque si tú dejas un legado espiritual, Dios tiene, escúchame bien lo que te estoy diciendo, Dios tiene que cumplir cada promesa, cada pacto en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y de tus tataranietos. Para que haga venir Jehová sobre Abraham, o sea, sobre la casa de Abraham, lo que ha hablado, lo que Dios ha prometido acerca de él y de su descendencia. ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? De cierto, te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente.
Ay, Dios. Ay, bendito Padre. ¿Qué es lo que provoca el legado? Tú aseguras con un legado que tu hijo, tu nieto, tu bisnieto y tus tataranietos sean bendecidos grandemente y multiplicados grandemente en toda la extensión de la palabra. Eso es lo que hace un legado. Levante su mano y diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa amaremos a Jehová. Yo y mi casa buscaremos a Jehová. Yo y mi casa temeremos a Jehová. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob será mi Dios, y será el Dios de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos y de mis tataranietos. En el nombre de Jesús, ahora diga un fuerte